al kiosco. Vamos al kiosco, Arlene. Hoy casi todos los periódicos de circulación nacional traen en primera plana esta sentencia de 38 años de prisión y $2 millones a Genaro García Luna por su complicidad con el cártel de Sinaloa. Recordemos que fue encontrado culpable de 5 delitos criminales en esta corte del Distrito Este de Brooklyn, en Nueva York. Ahí tenemos a Milenio, que dice: Estados Unidos compara a García Luna con el Chapo y le da 38 años de cárcel. El periódico El Universal publica una de estas imágenes que distribuye la Corte de Estados Unidos, donde vemos a Genaro García Luna portando el traje azul, corbata azul, cabizbajo, custodiado por 2 elementos de seguridad de la Corte de Estados Unidos, y dice: dan 38 años de cárcel a Genaro García Luna por narco. El periódico Reforma también no deja pasar este hecho y publica: le da a Estados Unidos 38 años y acusa de doble vida, porque recordemos que el juez Brian Cogan fue muy duro cuando habló con él. Le dijo: usted tiene una doble vida y no es muy diferente, o no es diferente a el Chapo Guzmán, otro narcotraficante también condenado por el juez Brian Cogan allá en Estados Unidos. La Jornada: dan a García Luna 38 años de cárcel. Es como el Chapo, dice el juez. Arlene, pues es el tema de este día. Así es, y no solamente es un tema de Estados Unidos, es una deuda histórica en el sistema judicial mexicano, algo que es muy importante rescatar y mencionar, que no solamente es una intervención de Estados Unidos en este tema, sino en tema internacional, sino también lo que habrían hecho los ministros, los jueces federales, los magistrados respecto a este tema. Casos que sin duda alguna se quedaron callados o incluso beneficiaron a esta red de corrupción que se habría denunciado a lo largo del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un tema muy importante. Este momento es justicia para toda una generación que nos vimos involucrados en el miedo y la coerción que existió por parte del Estado. ¿Qué opinas? El día de ayer, el juez Brian Cogan, en la Corte de Brooklyn, sentenció a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de Felipe Calderón, titular de la AFI con Fox, lo sentenció a 38 años de prisión y $2 millones de multa. Y vale la pena, porque yo ayer dije y recibí críticas de algunos personajes, porque ayer dije: hubo una guerra contra el narco que declaró Calderón, expresidente que llegó a la presidencia a través de un fraude electoral y que para legitimarse declaró la guerra contra el narco, y que puso al frente de esta guerra a un narcotraficante. Así lo dije ayer. Me dije: ¿cómo dice eso la presidenta? Bueno, vean lo que dice el juez. Tiene usted esa misma neblina, esa mente nublada que el Chapo. Usted dice aquí que tiene más de 30 premios. Algunos dicen que fue policía del año, pero señor, esto no hace más que confirmar que fue su cortina de humo. Usted tiene una doble vida. Usted vestirá muy elegante. Usted podrá decir que respeta la ley y seguro lo cree, pero su conducta es la misma que la del Chapo. Esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum desnudó a Felipe Calderón. El personaje de Felipe Calderón exhibe el mensaje que publica el expresidente en su cuenta de X, donde, entre otras cosas, dice: lo volvería a hacer. Y la presidenta cuestiona: ¿qué volvería a hacer? ¿A declarar la guerra contra el narcotráfico? Una supuesta guerra en la que se dio permiso para matar, donde muchos civiles perdieron la vida, en donde un narcotraficante estuvo al frente de la estrategia de seguridad y se simuló, entre muchas otras cosas, que se atacaba al crimen organizado, cuando en realidad
se daba ventaja a un grupo criminal, acabando con la vida de muchos mexicanos y muchos estadounidenses. También cuestiona cómo Felipe Calderón, el haya sido como haya sido, llegó a la presidencia. No perdamos de vista que Calderón llegó a la presidencia tras un fraude electoral, no dicho por mí o la presidenta, documentado en cientos de medios de comunicación que mostraron cómo se realizó un fraude en 2006, fue impuesto por el expresidente Vicente Fox y bueno, pone para legitimarse en la presidencia a un narcotraficante en seguridad pública. Y también la presidenta expone cómo, pues, Genaro García Luna hace su carrera desde el CISEN, el Centro de Espionaje en los gobiernos del PRI, se fortalece con Vicente Fox en la AFI, otra corrupción. Y con Cedillo también fue parte Con Cedillo también estuvo en el gobierno federal. Y con Calderón toma el control total de la seguridad y un personaje con mucho poder. Incluso la presidenta exhibe cómo Sarkozy decía, pues yo veía que García Luna era el que mandaba, tenía mucho poder. Y la presidenta Claudia Sheinbaum hoy desnudó por completo el personaje que fue Felipe Calderón. Así lo dijo. ¿Cómo es posible que al frente de una guerra declarada, primero, cómo declara una guerra en su propio país? Guerra quiere decir permiso para matar, bajo condiciones de excepción. Y pone al frente de esa guerra a alguien que ahora resulta que durante 6 años no se dio cuenta. Enfrentar el crimen organizado fue una de las decisiones más difíciles de mi vida y puse ahí a Genaro García Luna y no me di cuenta durante 6 años que estaba coludido, al menos con el cártel de Sinaloa. Es que hay que decirlo con todas sus letras. Pero lo volvería a hacer. Es que el pueblo de México no se nos puede olvidar lo que ocurrió en ese sexenio. El verdadero enemigo de nuestro país es el crimen organizado que secuestra, extorsiona, mata ciudadanos, etcétera. Adelante. Mi política de seguridad tuvo aciertos y errores. Bueno, un pequeño error puso al frente de esa política de seguridad a un narcotraficante. Enfrentamos un enemigo poderoso que busca la captura del Estado, etcétera, etcétera. Adelante. Nunca tuve evidencia verificable que lo involucraba con actividades ilícitas. No he tenido acceso a las evidencias ni a los testimonios que se presentaron en el juicio. Bueno, perdón, ¿cuánto lleva el juicio? 5 años. Hasta ahora que hay sentencia, entonces hay una declaración. Soy partidario de quien infrinja la ley debe asumir las consecuencias. Adelante. Todo un equipo de gobierno, pues sí, es lo que estamos haciendo, nada más que ni vamos a regresar a la guerra contra el narco y tenemos la certeza de que tenemos un equipo honesto al frente de la política de seguridad. Esta publicación no solo señala el cinismo que existe en este personaje que lamentablemente gobernó por 6 años. En haya sido como haya sido, llegó a la presidencia de la República y hoy se convierte en un actor señalado, no solo por México, sino por el mundo entero, por el cinismo que está diciendo de que no sabía nada a lo largo de su sexenio. Dice que incluso lo volvería a hacer, y aquí yo le pregunto a usted en casa, ¿a poco creen que vamos a permitir que estos personajes sigan teniendo incidencia en el cinismo de creer que el pueblo es tonto? Ya se desmanteló lo que habría pasado en el gobierno de Felipe Calderón y vamos a seguir desmantelando lo que pasó en muchos otros sexenios, porque justo de eso se trata, que la verdad llegue a la luz y que el pueblo tenga lo merecido, que es justicia y verdad. Vamos a escuchar cómo lo menciona la presidenta. Entonces, lo que hay que llamar la atención es su publicación ayer, después de la sentencia y de 5 años de juicio. Y entonces él dice, yo no sabía nada,
qué bueno que se aplique la ley. Yo hice bien, ¿lo volvería a hacer? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, ¿cómo lo volvería a hacer? ¿Volvería a poner a García Luna al frente? Porque eso es lo que dice. Dice, lo volvería a hacer. O sea, volvería a poner a García Luna al frente. Eso es lo que está diciendo. Y luego un llamado a que todos nos unamos para… No, a ver, perdón. Se hizo una política en el 2006 que fue sancionada por el pueblo de México en el 2018 y que fue ratificada en el 2024. Y nosotros tenemos una estrategia de seguridad que va a dar resultados y que tiene que ver con atención a las causas y aplicación de la ley. Aquí yo le pregunto a Felipe Calderón qué volvería a hacer. ¿Volvería a dejar a las infancias que vivimos esta guerra contra el narcotráfico sin la posibilidad de haber disfrutado el ser niñas y niños? ¿Habría dejado otra vez un centenar de muertas y muertos? ¿O habría otra vez de gobernar un país con el cinismo de tener a un narco al enfrente de la seguridad nacional, Miguel? Ese juicio que se realizó en Nueva York dejó en descubierto que durante el sexenio de Felipe Calderón se vivió en realidad un narcoestado en nuestro país, porque había narcotraficantes como autoridades federales. Arlín, también en la conferencia de este lunes se expuso cómo en el Poder Judicial hay excolaboradores de Genaro García Luna, es decir, el Poder Judicial protegiendo a los cómplices de Genaro García Luna. Se recordó cómo el Poder Judicial actual ordenó en su momento, en 2019, desbloquear las cuentas de la esposa de Genaro García Luna, Linda Cristina Pereira Gálvez. Recordemos que estas cuentas fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, la UIF, porque eran cuentas que estaban relacionados con el caso, con la investigación que se seguía en contra de Genaro García Luna. Ese dinero sucio que provino del narcotráfico se bloqueó, se ordenó bloquear por la UIF, pero el Poder Judicial dijo, no. Descongelen las cuentas, descongelen el dinero de la esposa de Genaro García Luna. La presidenta Claudia Sheinbaum lo expuso y reprochó al Poder Judicial, así lo dijo. No se nos olvide que aquí en México el Poder Judicial ordena desbloquear cuentas bancarias de la esposa de García Luna. No se nos olvide tampoco que aquí el presidente López Obrador todavía la última semana de septiembre hizo una serie de declaraciones sobre este tema y entre otras dijo dónde están los recursos, porque si son de procedencia ilícita, ¿cómo es posible que se sigan utilizando libremente?